El Boletín Oficial del Estado publica este sábado el Real Decreto que establece la quinta prórroga del estado de alarma por coronavirus, una prórroga que concluirá el 7 de junio. El texto de esta última ampliación del plazo incorpora varias novedades. Desde el momento en el que entre en vigor a partir del lunes, ya no habrá 4 autoridades delegadas para la gestión de la crisis sanitaria, sino una, el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Las comunidades tendrán un papel más decisivo en las medidas a aplicar durante esta desescalada porque el Gobierno podrá acordar conjuntamente con cada una de ellas la modificación, ampliación o restricción de las actuaciones y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas para adaptarlas mejor a la evolución de la emergencia sanitaria. Además, en esta fase 2, las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario. También se levanta la suspensión de los plazos administrativos el 1 de junio y de los plazos procesales el día 4. Navarra entrará este lunes 25 de mayo en la fase 2 de la desescalada, con algunas limitaciones marcadas por el Ejecutivo Foral, adaptadas a la propia realidad de la comunidad.